Buenos días. La comunicación cambia, evoluciona y se transforma, pero hay voces que permanecen, voces que han acompañado a generaciones enteras en sus casas, en sus coches o en su trabajo. Hoy tenemos el privilegio de sentarnos a charlar con una de esas voces míticas en la comarca. Miguel García, locutor de Radio Surco, que tras 40 años en la profesión finaliza su etapa profesional, dejando un legado enorme en la radio local y en la comunicación de nuestra tierra. Miguel ha sido micrófono, ha sido compañía, pero también ha sido gestor de publicidad, conociendo como pocos la relación entre empresas, radio y oyentes. Miguel, gracias por estar en Café con CEAD y enhorabuena lo primero por esos 40 años. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime, es un placer y bueno, es una sorpresa. No me esperaba que después de mi trabajo en la radio, en los medios de comunicación, pues alguien como tú, al quien conozco desde hace muchísimo tiempo, me dieses la oportunidad pues de transmitir mi experiencia, de comentar mis cosas en la radio durante efectivamente más de 40 años. Porque comencé en el año 1984, aunque a mí el mundo de la radio me ha gustado muchísimo siempre y los tiempos han cambiado mucho, pero en aquellos tiempos yo tenía un radiocassette y me dedicaba a grabar cintas, porque claro, el poder adquisitivo era pequeño y tenías que grabar las cintas de cassette. Emisoras de radio en los inicios de los años 80 prácticamente no había y tenías que subirte. Yo me subía al tejado de mi casa para coger una emisora de radio de Ciudad Real y allí poder grabar con un poquito más de calidad para luego escuchar esas canciones cortadas siempre porque tenían muy mala leche los locutores, siempre pisaban las canciones. Y hablaban. Y más o menos así empecé en este mundillo, pero luego tuve exactamente en el año 1984 salió en televisión unos fascículos para hacerte tu propia emisora de radio y dije, ¿y por qué yo no me voy a hacer una emisora de radio? Y fíjate lo que son las cosas. Esta fue mi primera emisora de radio, a la que llamé Radio Gancho. Radio Gancho. Tenía medio vatio de potencia, llegaba a 100 metros más o menos. A los vecinos, ¿no? Le fastidiaba la novela a las vecinas porque yo emitía de 3:30 a 4:30. Tenía 2 estudios para emitir. Si estaban echados en mi casa a la siesta, emitía desde el estudio número 2, que era la cocinilla, y si no estaban echados a la siesta, pues emitía desde el estudio número 1. Todo un profesional desde el principio, ¿no? Sí, pero bueno, fue bonito aquel inicio. Lógicamente no teníamos ni experiencia, tenía un compañero, yo trabajaba en aquellos tiempos en un supermercado y había un compañero que era frutero y también tenía mucha labia y le gustaba también mucho el mundo de la radio y me lo llevaba de colaborador. Y un día, lo que son las cosas, me entero que en Tomelloso se iba a montar una emisora de radio, que Paco Castellanos, el dueño de el Tom Pack, de la Quiques, y yo digo, pues lo único que puedo hacer es ir a ver qué es esto de la radio. Y llegué y me dijeron, hombre, tú eres el famoso pirata. No se me va a olvidar nunca. Como que yo era el piratilla porque emitía y yo pensaba que me escuchaba mi madre, mi hermano y 2 o 3 vecinos y no me escuchaba más gente. Y bueno, ahí empecé a colaborar en Radio Surco. Estamos hablando de hace exactamente 40 años porque ya en diciembre de 1985 empezamos en periodo de pruebas a emitir y yo ya iba por allí con los locutores que había, con los discos, a ayudarles a la fonoteca y bueno, así empezó más o menos mi andadura en el mundo de la radio. Sí, además yo creo que en los años dorados, ¿no? Porque todavía la televisión en aquella época no tenía tanta oferta, ni mucho menos la de ahora, pero no como ese boom que hubo en los años 90, cuando entraron las televisiones privadas y ya se ampliaron los 2 canales que había, ¿no? De UHF y VHF. La 1 y la UHF. La 1 y la 2. Y la radio era el medio, yo creo que más extendido, ¿no? El que más informaba a toda la gente y que todo el mundo tenía radio en casa, no solamente en el coche, sino que en casa todo el mundo. Sí, además el antecedente de la radio en Castilla-La Mancha, nosotros en Radio Surco hemos sido y seguimos siendo un referente, pero fue Radio Socuéllamos, que se escuchaba muchísimo en aquellos tiempos, con aquellos programas que había de dedicatorias, en fin, Radio Socuéllamos fue una emisora pionera en nuestra región
para hablar de cosas nuestras. El objetivo de Radio Surco en un principio era hacer una radio de Castilla-La Mancha para la gente de Castilla-La Mancha, porque tú escuchabas Radio Nacional de España, escuchabas emisoras La Cadena SER, Radio Cadena Española, Radio Cadena Española, y hablaban a nivel genérico, a nivel nacional, pero hablar de lo que ocurría en tu pueblo, escuchar a la gente de tu pueblo, de tu comarca, de tu zona, era algo innovador, y yo creo que por eso también fue el boom tremendo de la radio en aquellos tiempos, porque hablábamos de lo nuestro, de una región que estaba ahí perdida en España, que se llamaba Castilla-La Mancha. Era cuando se empezó a hacer un poquito de región, cuando empezaron los políticos a decir tenemos una comunidad autónoma. En fin, se unieron muchas cosas para que efectivamente saliese un producto que después de 40 años sigue vigente. Yo me he retirado hace unos días, pero mis compañeros siguen ahí dando la vara todos los días. Y programas míticos recuerdo yo de escuchar, como es El Madrugón y como era El Búho. Efectivamente. Programas míticos. Fueron nuestros inicios. El Búho era un programa que lo hacíamos por la noche los sábados de 12 a 2 de la madrugada. Un programa que dices, bueno, pues teníamos una audiencia bestial. De hecho, siempre que terminábamos el programa, terminábamos o en un pueblo o en otro, o en una cocinilla o en una casa de fiesta, porque nos invitaba la gente. Era distinto, era diferente. Luego el madrugón, pues ya empezamos por la mañana. Yo empezaba a las 7 de la mañana a hacer un programa de radio animando a la gente a levantarse, a despertarse, el inicio del trabajo, y muchas veces te levantabas sin ánimos ningunos, porque habías pasado una mala noche, porque hemos tenido todo el mundo y tenemos problemas, pero en la radio hay que disimular. Y como no te ve nadie, tú puedes tener mal careto, pero hay que transmitir. Y la voz es muy bonito, y el mundo de la comunicación a mí me encanta, y aquello del madrugón fue una experiencia fantástica, porque junto a mis compañeros Carlos Martínez y Pedro José Rodrigo hicimos un trío que, bueno, yo he llegado a firmar autógrafos, lo que son las cosas. Íbamos a las discotecas, actuábamos, ganábamos bastante dinero extra, porque en aquellos tiempos se ponían las discotecas a reventar, la gente iba, consumía, se lo pasaba bien, y tenías un espectáculo de unos chicos, los chicos del madrugón, y me compré en 4 meses un coche de segunda mano con los extras de la radio. Con eso te digo todo. Eso yo creo que puede estar a la altura de ese humor manchego que ahora Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Pablo Chapela, bueno, pues han estandarizado, han exportado desde Castilla-La Mancha, sobre todo desde Albacete, a todo el territorio nacional, pero aquí ese germen podía ser algo muy parecido, muy similar. Sí, nosotros hacíamos un humor manchego 100%, autóctono, éramos personas normales, pero también hacíamos un poquito de teatro. Creamos personajes, creamos por ejemplo un personaje que era el famoso Julianito, que ese personaje existía en la vida real. Era pues sacar al aire lo que era una persona, que era un chico, en este caso, que su madre a las 4 de la tarde en pleno mes de julio estaba en la calle y su madre le llamaba. ¿Cómo le llamaba? No había ni teléfonos móviles, ni nada de nada, a voz limpia. Entonces le pegaba la voz del Julianito, que se oía hasta el final de la calle. Y bueno, teníamos personajes como la Eulogia y la Josefa, que eran 2 señoras mayores que hablaban mucho de las cosas cotidianas de la vida. Intentamos eso, el hacer el humor manchego, que ahora, por ejemplo, pues sí, sigue de moda. José Mota. ¿No? Y no fuimos nada, pero nos sigue recordando la gente, que eso es muy bonito. Eso es que faltó un buen manager en ese momento. Te voy a decir una cosa, esto no lo hemos dicho nunca, pero mandamos una cinta a la cadena SER de Madrid para ver si teníamos la posibilidad de decir, oye, estamos en Castilla-La Mancha y si este humor lo trasladamos a Madrid. No nos hicieron ni puñetero caso. Pero bueno, ellos se lo perdieron. Pero para ver se intentó, ¿no? Se intentó, sí. Pero nos lo pasábamos bien. Recuerdo, por ejemplo, en El Búho una noche que dijimos, vamos a hacer
una experiencia que no se ha hecho nunca en la radio, tipo lo que hizo Tony Leblanc con la famosa manzana. Sí. Pues nosotros compramos cada uno... Improvisado total. No, estaba preparado, ¿Sí? Pero era un programa en directo y dijimos, vamos a hacer algo que no se ha hecho, creemos, nunca en la radio. Esto no hay que hacerlo, lógicamente, y menos ahora, tal y como están las cosas, pero veníamos andando, ¿eh? Compramos una botella de cava cada uno y nos bebimos una botella de cava cada uno mientras íbamos haciendo el programa. Entonces se iba viendo la evolución de empezar un poquito más serio para después de con una botella de cava, pues imaginaos cómo puede estar el cuerpo. Son cosas que... Bueno, la comunicación fluía más, ¿no? Sí, la gente se lo pasaba estupendamente. Muy bien. Hablando de los inicios y del origen, ¿cómo consideras o cómo crees que ha cambiado la comunicación desde hace esa época de 35 o 40 años ahora? ¿Cómo ha evolucionado, ¿no? Y si ha evolucionado a mejor o a peor la comunicación? Vamos a ver, siempre hay que decir que todo es positivo y que siempre se mejora para alcanzar objetivos que sean mejores que los antiguos, pero a mí me gustaba la radio de antes porque se informaba, se daba una base, y ahora la comunicación, ya lo hemos hablado privadamente, es el usar y tirar. Es como la ropa, que es barata, que tú das una información y bueno, se ha incendiado un coche en tal calle, no sabes ni el motivo ni nada. Entonces muchas veces el hecho de informar de que se ha producido algo y que todos los días tengas que sacar 25, 30, 40 noticias, para mí eso no es informar como antes se hacía, porque se buscaba al protagonista. Si había un tema que era político, yo tuve, cuando estaba de director en la emisora de Manzanares, no voy a decir la población, pero tuvimos una historia con un pueblo que prácticamente el 50% de los votantes eran de un partido político y el otro 50% había una diferencia de un voto solamente. Imagínate la división que había. Y si uno decía, quería una entrevista para una cosa que creaba polémica, el otro le quería contestar. Y así, y hasta que un día dije, no, señores, le estáis haciendo daño a vuestro pueblo con tanta opinión política. Lo que tenéis que hacer es lavar los platos en casa, solucionarlos en casa y no dar tanta publicidad. Y entonces pienso eso, que ha cambiado mucho el mundo de la comunicación. Ahora, afortunadamente, nos llega información por muchísimos canales, por muchísimos sitios, pero antes, si había una información, se intentaba, desde mi punto de vista, que fuese más certera, que se estudiase un poquito más el cómo dar esa información, que se preparase más esa información, y ahora pues hay que sacar información más fiable, ¿no? Más contrastada. Ahora es cantidad en vez de calidad, y yo es que creo que la mayoría de los consumidores ni siquiera leen la noticia, solo leen los titulares. Entonces, de ahí, ¿no?, que la evolución del consumidor lleve a que tengamos ese número tan alto de impactos. En vez de leer la noticia, tener un pensamiento crítico, analizarla, contrastar con un medio y con otro, ver el sesgo de la comunicación. Yo creo que todo eso se ha perdido. Vamos a ver, Jaime, no es que se haya perdido, pero es que ahora hay 800.000 medios de comunicación. Todo el mundo quiere tener, si es a través de internet, pues más seguidores, si es a través de prensa digital, el que te lea más gente, que estés en los objetivos para poder venderle a tus clientes esa publicidad, porque a ti te lee mucha gente. En los medios de comunicación también hay muchas emisoras de radio, por ejemplo, hay ahora mismo muchas emisoras que no son legales, que son alegales, lo vamos a dejar ahí, y venden la publicidad baratísima de precio, con lo cual es complicado, pero bueno, a nivel informativo ahí está, y cada uno que escuche, que lea y que se entere o se informe de lo que quiera y como quiera. Claro. Hablabas de la publicidad. Tú también has sido gestor de publicidad mucho tiempo. Para poder vender publicidad, claro, tienes que tener unos oyentes o tienes que tener unos lectores. Cuanto más, mejor, ¿no? Puedes vender esa publicidad. Entonces, claro, siempre la
la noticia sensacionalista atrae más gente que la noticia, digamos, más corriente, ¿no? Nosotros lo vemos en las redes sociales. Cuando ponemos una foto de un cumpleaños, tenemos 10 veces más visualizaciones que cuando ponemos información importante o informativa de uno de nuestros programas o de nuestros proyectos. Pero ¿sabes por qué? Porque, como decimos aquí en nuestra zona, nos gusta mucho vacinear. En la foto del cumpleaños no te fijas que una persona ha cumplido años, te fijas en cómo va vestido una chica, en el careto que tiene el otro, es decir, el morbo. Ahora mismo está muy de moda el morbo. Nosotros, en la página web de Radio Surco, publicamos que nos llegó que había volcado un remolque cargado de uvas. Bueno, lo publicamos. Vale, pues ahí está. Más de 500.000 de visualizaciones para ver cómo volcaba un remolque. Y luego estar dando una noticia importante que a nivel político, a nivel comarcal, o a nivel económico, a nivel de empresa, y la gente no lo sigue. Nos gusta mucho el morbo. Y creo que con Internet, con las redes sociales, se está promocionando mucho más el morbo. Y los medios de comunicación ahora mismo, las televisiones, tienen que rellenar 6 horas. ¿Cómo rellenas 6 horas con información que sea fidedigna, que sea convincente? No, tienes que meter morbo. Entonces, ahí está. Así es. Vamos a hablar un poco de tu labor como gestor de publicidad. Nosotros tenemos programas y tenemos proyectos enfocados a la parte comercial, tanto nuestros proyectos duales como nuestros proyectos desempleados o más píldoras formativas de reciclaje para personas ocupadas. ¿Qué consejo les puedes dar a los jóvenes que ven o sienten rechazo a la hora de formarse como comerciales? Que yo no me gusta la palabra comerciales porque está asociada a un comercio. Además, yo creo que en estos tiempos necesitan más un asesoramiento, ser asesor de algo, más que ir a vender un producto en frío, ¿no? El producto en frío es el que vendía el Círculo de Lectores, ¿no? Llamaba a la puerta y vendía los libros. En el año 1979 yo fui vendedor del Círculo de Lectores. ¿Sabes lo que es? Así empecé yo. Siguiendo con esta pregunta, pues vamos a ver, yo te puedo hablar desde mi punto de vista personal, profesional, desde un medio de comunicación como es la radio. Hoy en día yo me he quedado un poquito también desfasado, es lógico, por edad, porque esto de las redes sociales, de Internet, viene demasiado rápido, va mucho más rápido que la evolución de las personas. Entonces muchas veces te quedas un poquito atrás. Y a mí me ha gustado el mundo de la radio, transmitir publicidad, el hecho de decirle a un cliente, a una empresa que ha apostado por nosotros, mira, si haces la publicidad con nosotros, yo te voy a dar esto. Yo no he sido nunca de decir, no hagas con la otra emisora de radio que no vale para nada, lo tienes que hacer conmigo. Cada uno es libre de elegir y yo siempre he intentado asesorar, y en mi empresa igual, todos los comerciales, hemos tenido y tenemos un equipo muy bueno de gente de más de 25 años de experiencia en este mundo, y hemos intentado, pues eso, transmitirle a los clientes que la publicidad es algo cercano y que si tú tratas bien a ese cliente, si haces una buena campaña de publicidad, va a tener siempre un efecto positivo en su empresa. Hay veces que es complicado. Yo he puesto muchas veces muchos ejemplos. Si tú vas a una tienda de ropa y te hace una campaña tremenda de publicidad y se gasta miles de euros, pero resulta que esa tienda de ropa tiene a una persona que atiende que no es ni simpática ni profesional, por mucha publicidad que haga, no vale para nada. Es decir, tienes que unir un conjunto de cosas para que eso tenga efecto. Sí, o sea, la publicidad garantiza que la persona pueda entrar en la tienda, pero no que no te asegura la venta. No vende. Yo siempre he dicho que yo no vendo publicidad. Yo hago como un escaparate en una tienda para que la gente se fije. Yo cuando he hecho campañas de publicidad de diferentes clientes, intentamos asesorarle de cómo se tiene que hacer esa campaña. A mí me ha llegado clientes, no, es que mi hija quiere una canción de flamenco porque es que a ella le gustan mucho las rumbas y tal. Yo, pero mire usted, es que esta música no le va con esta campaña de publicidad, pero como paga
y su hija se ve que tiene o tenía bastante fuerza, pues hemos tenido que sacar esa publicidad que a mí no me ha gustado, pero muchas veces, aunque asesores al cliente, hay en alguna que otra ocasión que no te hacen ni puñetero caso. Además, a la publicidad hay un valor que es intangible, que es la marca, que no se ve, ¿no? O no se cuantifica, o es difícil de valorarlo. ¿Qué impacto ha tenido en el beneficio de una marca la publicidad que has hecho? Da igual el canal. Eso creo que las empresas no le damos el valor que merece, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, hace publicidad no para vender más, sino porque si no la hace sí vende menos, llegando a un tope de ventas, ¿no? Son productos, hablando del tema de Coca-Cola, son productos que los conoce todo el mundo, pero claro, hay gente que todavía no conoce el producto, que es la que acaba de nacer. Esa gente no va a beber Coca-Cola con un mes, con un año, con 2, pero con 8 años ya empieza a salir con los padres porque han salido con los amigos, van de comida, y si tú le vas metiendo, que de hecho las campañas de Coca-Cola este año creo que han hecho una campaña con inteligencia artificial, creo que ha sido, no la he visto, pero creo que ha sido malísima. Tiene que tener un equipo muy bueno de asesores, pero si tú haces una campaña no para decir que tu producto está ahí porque ya lo conoce la gente, pero sí para buscar futuros clientes, eso es de ser inteligente. Aquí, por ejemplo, en Tomelloso, en Argamasilla, en Socuéllamos, en un montón de poblaciones, yo cuando empecé en el mundo de la publicidad, que fue a mediados de los 90, me decían, no, yo es que no hago publicidad porque a mí me conoce todo el mundo. Gravísimo error. Te conoce todo el mundo, pero esa gente que te conoce cada vez se va haciendo mayor o cada vez va cambiando su manera de comprar. Ahora mismo te puede conocer todo el mundo, pero la gente lo que está conociendo son las redes sociales, son internet, entonces tú tienes que ofrecer un producto que casi siempre es más caro que lo que te puedan ofrecer las redes sociales, pero se le tiene que dar al cliente un valor añadido. Yo esta mañana he ido a comprar carne a una carnicería de Tomelloso de toda la vida. Me han dado un papelito con el número de teléfono que lo he puesto para entrar en el sorteo de una cesta de Navidad. Esta cesta de Navidad se repartirá entre 100, 150, 200 personas. Tienes muchas posibilidades de que te pueda tocar. Pero encima me han dado un regalo que todos los años le dan a todos los clientes un regalo. Ese es el valor añadido que a lo mejor esa carnicería tiene el kilo de chuletas 3 euros más caro que en cualquier gran superficie. Pero el valor añadido, ese trato personal, esa cercanía, esas palabras que tiene de amabilidad, ese profesional, eso no se puede cambiar con el precio. Hay gente que solamente busca precio, pero hay que buscar muchas veces calidad por encima del precio. Confianza, ¿no? Crear esa relación de confianza entre efectivamente. El cliente. El pequeño comercio lo tiene complicado. Que el tsunami de internet, de las redes sociales, de las grandísimas empresas que hay, eso va a poder con el pequeño comercio, pero yo pienso que si un pequeño comercio o un empresario pequeño adapta su comercio a los nuevos tiempos y le ofrece ese valor añadido que no te da internet, puedes vivir y subsistir. Y luego también hay mucha gente, no hago publicidad porque me anuncio en el Facebook. No, tiene que ser profesional, porque te puedes anunciar en redes sociales, pero tienes que confiar en empresas que se encarguen de que tu publicidad llegue al tipo de público que tú quieres. Porque si estás vendiendo bikinis cortitos y pequeños y tienes un público de 75, 80 años, no vas a vender ninguno. El seguimiento de la publicidad. Saber a quién diriges tu producto. Hay un ejemplo que hace ya tiempo, que ahora viene bien en estas fechas, que es el mensaje que daba el turrón 1880. ¿El más caro del mundo? El más caro del mundo. Claro. Entonces, a priori parece contraproducente hacer esa publicidad de algo caro. Pero creo que pasaba que cuando llegabas al supermercado era 50 céntimos más caro que el que hay al lado, que no lo conoces. Y dices, bueno, pues con 50 céntimos me llevo el más caro del mundo, que tiene que ser el mejor del mundo. Y es la técnica de ventas que utilizaba el turrón 1880. Sí. Son mensajes que tú tienes que transmitir, que la gente se los tiene que creer. Tú no debes. Yo siempre se lo he dicho a los clientes, nunca hay que engañar a la gente. Nunca.
Descuentos de hasta el 70%. Pero tienes que tener algún producto que tenga el 70% de descuento, porque si luego llegas y todos tus productos tienen un 10% de descuento, los vas a engañar una vez, 2 veces, 3, pero a la cuarta vas a perder esos clientes. Así es. Bueno, pues es un placer. Estaría toda la mañana aquí hablando contigo, Miguel. Y yo también, no tengo prisa, me he tirado esos 40 años, como se suele decir en la radio, y bueno, ahora tengo la tranquilidad de no tener una responsabilidad. Quiero desde aquí también agradecer públicamente a mi empresa, a la gente de Radio Surco, de Televisión La Mancha, a mis jefes y a todos los compañeros que han pasado por mi vida, y yo he pasado por la vida de ellos durante este tiempo porque me han tratado de maravilla. Y sobre todo una cosa, he disfrutado haciendo lo que me gustaba, y eso es lo más importante del mundo. Trabajar haciendo lo que te gusta, eso no tiene precio. Se nota que tienes vocación por tu trabajo, que has disfrutado, y desde CEA te deseamos que ahora en tu jubilación la disfrutes, descanses, que te lo has merecido. Gracias. Y bueno, yo se lo digo a todo el mundo, soy así, me abro a todo el mundo. Si necesitáis cualquier cosa de mí, me tenéis a vuestra disposición. Nos conocemos comercialmente, profesionalmente desde hace un montón de años. Tú eres de Socuéllamos, yo soy de Tomelloso, nos hemos visto en eventos y son dos poblaciones además muy queridas, Socuéllamos y Tomelloso, Tomelloso y Socuéllamos, porque dicen que los tomelloseros, nuestro origen es de Socuéllamos. Sí, bueno, la independencia de Tomelloso se celebró hace 4 o 5 años respecto a Socuéllamos. Pero vamos, es que la independencia venía porque iba creciendo mucho más que Socuéllamos. Pero al fin y al cabo todos tenemos que ir de la mano, yo siempre lo he dicho. Ahora tenemos el tema político, que la gente hay que ir en contra del otro por el hecho de tener más votos. Los pueblos, y más aquí en Castilla-La Mancha, tenemos que ir todos juntos. Y si hay que reivindicar el tren para Tomelloso, se tiene que unir también Socuéllamos, Argamasilla, Alcázar de San Juan. La comarca entera. Si mañana hay que montar una universidad aquí en nuestra zona, si hay que ponerla en la Alameda de Cervera, hay que ponerla allí. ¿Por qué? Pues porque están los de Alcázar, estamos los de Tomelloso, la gente de Socuéllamos, en un epicentro para que todo el mundo se pueda beneficiar. Con los de Alcázar no nos llevamos tan bien como Tomelloso. Sí. Yo me llevo bien con todo el mundo y de hecho tengo muy buenos amigos en Alcázar de San Juan, y los pueblos es que tenemos que tirar todo el mundo hacia adelante, que es el problema que hoy en día, desde mi punto de vista, tiene la política, que son intereses y no. Todo. Leía una noticia con las elecciones de Extremadura de que tardaron mucho en salir María Guardiola, candidata del PP, y el candidato de Vox, porque el que sale el último es como el que ha ganado. Entonces no salía, ya había terminado el escrutinio hacía una hora y estaban a ver si salía el otro. O sea, una cuestión de, ¿sabes?, de controlar todos los tiempos, de controlar todos los detalles, porque eso al final creen que araña un puñado de votos. Entonces la política se ha desvirtuado. O sea, al final ahora ya es una profesión. Político es una profesión. No, el día, Jaime, para terminar, el día que los políticos se den cuenta y los ciudadanos les podamos exigir que son unos trabajadores nuestros, que los empresarios somos los ciudadanos y los trabajadores son los políticos, entonces tienen que trabajar al servicio de la empresa, que se llama ciudadanos, o en este caso no como partido político, sino los ciudadanos de un país o de una comunidad autónoma. Cuando ese día ellos se den cuenta de que tienen que trabajar para beneficio de todo el mundo, seguramente las cosas cambiarán y nos irá todo el mundo. Pero mucho creo mejor. Que está lejos, conforme tenemos el panorama ahora. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A imaginar. Bueno, la comunicación no es hablar, es conseguir que te entiendan. Como mensaje final a esta charla tan interesante y tan grata y tan corta a la vez, con un comunicador como eres, Miguel. Y si quieres, como estamos en fechas navideñas, felicitamos la Navidad brindando y ya aprovechamos. Pues felices fiestas para todo el mundo. Pues feliz Navidad y os vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.